Y en las pasadas semanas, todos nosotros de alguna manera u otra nos hemos visto ¿verdad?, en la posición de enterarnos de alguna manera de lo que está pasando con las Olimpiadas en Francia. Hemos visto cómo cada día tras día se reúnen atletas de todo el mundo a representar a sus respectivos países. Y estas competencias se caracterizan porque allí no van cualquier atleta, allí va la crema de cada una de las disciplinas deportivas. Cada uno de estos atletas en estas Olimpiadas vienen con una preparación no de semanas, vienen con preparación de años y también viene acompañada esa preparación de muchos sacrificios para poder llevar a cabo la mejor versión de cada uno. Y yo creo que eso lo hemos visto competidores hacer cosas que ninguno de nosotros jamás ni nunca nos podemos imaginar el poder hacerlo. Definitivamente estas Olimpiadas vienen con muchas emociones envueltas. Muchos atletas luego de una preparación tan extrema pudieran quedar fuera de un momento a otro de la competencia. Y es interesante cómo los resultados de una competencia pueden traer alegría y gozo para algunos, pero también al mismo momento pueden traer tristeza y frustración a otros. Unos resultados pueden encender los ánimos de un país entero, pero al mismo tiempo esos mismos resultados pueden llevar a una nación a un estado de frustración y desánimo. En esta mañana, de una manera similar, en el pasaje que estaremos viendo, como una noticia que había nacido el rey de los judíos, para algunos fue motivo de adoración y celebración, pero para otros fue motivo de suma frustración al punto de llevar a cabo una vil matanza. El domingo pasado el pastor Xavier nos presentaba cómo el Evangelio según Mateo representaba un punto de encuentro, un lugar donde se hacía visible el cumplimiento de muchas promesas y profecías que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Y este capítulo 2, hermanos, no es una excepción. Más bien, si hay algo que vemos más presente en este capítulo, es precisamente la intención de Mateo de validar su narrativa mencionando pasajes específicos del Antiguo Testamento. Veremos una y otra vez, porque así está escrito por el profeta, para que se cumpliera lo que el Señor ha hablado por medio del profeta. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta y así sucesivamente. Veremos a un Mateo presentando un Dios que, a pesar de los diferentes sucesos que pudieran dar a pensar que Él no está en control, lo que realmente Dios está haciendo es dejándonos saber que Dios no es un Dios que improvisa. Él nos deja saber que precisamente lo que está ocurriendo en el pasaje de esta mañana es todo lo contrario. Lo que realmente está pasando en la narrativa de Mateo es que lo que ya Dios había determinado en la eternidad y para la eternidad tenía que ocurrir de la manera que tenía que ocurrir. Y si hay algo que vemos al comienzo de este pasaje es que Mateo nos ubica en un tiempo y espacio. Y el versículo 1 nos dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Claramente Mateo tiene la intención que nos ubiquemos en un momento específico de la historia, pero también nos presenta a dos personajes que son claves para poder entender el resto de la narrativa. Uno de ellos son los magos del oriente y otro de ellos es el rey Herodes. Y me gustaría poder presentarle un poco de contexto de ambos personajes para de esa manera poder abordar el pasaje de la manera correcta. Y primeramente tenemos a los magos del oriente. La pregunta que nos podemos hacer cuando nos presentamos un pasaje como este es: ¿quiénes eran estos hombres que se hacían llamar magos? Quizás lo primero que viene a nuestras mentes es que estos hombres eran practicantes de la magia o el ocultismo. Pero la realidad es que no es necesariamente que ellos practicaran la magia o el ocultismo, porque era de saber que no todos los magos eran dados a esas prácticas.
Y el mero hecho de que hayan viajado miles de kilómetros para conocer y adorar a Jesús me hace pensar que no eran ese tipo de magos. Se entiende que estos magos podían provenir de donde se conocía la gran Babilonia, o que provenían del oriente donde estaba el Medo-Persia. Algo que caracterizaba a estos hombres era su vasto conocimiento en ciencia, filosofía y en específico la astronomía, que era el estudio de las estrellas. Pero además de ser hombres de ciencia y filosofía, también eran conocidos por su gran influencia a la hora de determinar quién debería ser coronado rey. Se entiende que este grupo de hombres pudieron ser influenciados desde los tiempos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Y específicamente pudo haber sido influenciados como hombres como Daniel y sus amigos, y sucesivamente mientras pasaba el tiempo hasta llegar al tiempo de estos magos. Y esta teoría es la que hace posible la explicación del por qué estos magos, cientos de años después, al ver una señal en el cielo que para ellos afirmaba el cumplimiento de una profecía mesiánica, hicieron que emprendieran un largo viaje, miles de kilómetros, para ver y adorar al rey de los judíos. Pero por otro lado tenemos al rey Herodes, también conocido como Herodes el Grande. Algo que debemos saber de Herodes es que Herodes no era judío. Se entiende que él era edomita y por consiguiente no estaba supuesto a ocupar el trono de Israel. Pero el padre de Herodes, gobernador de Edom, habiendo alcanzado el favor de líderes romanos, aprovechó que en Judea había una vacante allí del gobernador y pidió que ubicaran a su hijo como gobernante de esa región. Herodes fue conocido por las grandes obras de infraestructura, de desarrollo económico que llevó a cabo mientras reinaba. Pero también fue conocido por su manera déspota y cruel de gobernar al pueblo de Israel. Herodes no podía manejar ni tan siquiera la idea de que existiera alguien que pudiera poner en peligro su permanencia en el trono. Tanto así que Herodes, sabiendo que su esposa era judía y que provenía del linaje de una familia que llegó a reinar en Israel antes que Roma la invadiera, mandó a matar al hermano de ella, a su tío, a su suegro, y más adelante este hombre mandó a matar a su propia esposa. Y no siendo suficiente lo que había hecho, más adelante mandó a matar a los 3 hijos que tuvo con su esposa, pues eran candidatos para el trono. Y créame que pudiéramos estar aquí toda la mañana contando más historias de terror de este rey. Pero teniendo esto presente sobre los magos y el rey Herodes, y teniendo presente quién era este rey, ahora nos dará más sentido las implicaciones que tenía la pregunta que hicieron los magos cuando llegaron a Jerusalén, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Hermanos, definitivamente esa pregunta tuvo que haber caído como una bomba. Tanto así que el pasaje nos dice que cuando Herodes escuchó lo que los magos estaban preguntando, se turbó él y se turbó toda Jerusalén. Imagínense, hermanos, llegan estos magos del oriente que eran conocidos por su sabiduría y por su influencia a la hora de recomendar a quién puede estar preparado para reinar, y llegan preguntando: ¿dónde está el rey que ya nació? En la ciudad donde reinaba este rey Herodes, que no era judío, que era un usurpador del trono y que era un paranoico de cualquier conspiración a reemplazarlo como rey, y que era capaz de quemar, hermanos, toda la ciudad con tal de eliminar la amenaza a su reinado. Mi hermano, se turba cualquiera, hasta yo me puedo turbar, y yo creo que cada uno de nosotros nos podemos turbar de la misma manera. Y ante una bomba que había tirado los magos, y el rey Herodes mandó llamar a los expertos de la ley para que le dejaran saber dónde estaba supuesto a nacer ese rey libertador,
donde había de nacer el Cristo. Y tanto los sacerdotes como los escribas coincidieron en que había una profecía dada por el profeta Miqueas que decía: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son de tiempos antiguos, desde la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverán a los israelitas, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del Señor, su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Herodes fue a buscar consejo, fue a buscar información, y cuando los escribas y los sacerdotes fueron a la palabra: yo sé dónde queda ese lugar. Ese lugar es en Belén. Ahora Herodes tenía la respuesta a la pregunta que los magos estaban haciendo, pero sus intenciones no eran, y está muy claro, el ayudar a aquellos magos, sino llevar a cabo un complot para eliminar a aquel rey que amenazaba su trono. Así que Herodes manda a llamar a los magos y les deja saber que aquel niño que ellos buscaban se encontraba en Belén de Judea. Pero también le dio una encomienda: ya que ustedes van para allá y se van a encontrar con él, cuando lleguen allí, déjenle saber y déjenme saber a mí, para que yo pueda llegar a ese lugar y también adorarle. El pasaje nos sigue diciendo que los magos llegaron al lugar donde estaba el niño. Allí se postraron y adoraron, y dice que abriendo sus tesoros le presentaron oro, incienso y mirra. Hermano, estos magos no les importó que ellos se encontraban a miles de kilómetros de distancia. A estos magos no les importó que ellos eran gentiles, que no eran judíos, que ellos no tenían nada en cierta manera que hacer allí. Pero para ellos, en ese momento, no había nada más importante que llegar a donde estaba aquel niño para adorarle y reconocerle como su rey. Y al principio pareciera que ellos no conocían de la fama del rey Herodes. Así que estaban pendientes, muy probables, a decirle a Herodes dónde se encontraba aquel niño rey. Pero Dios, que conoce todas las cosas, le advirtió por sueño para que no volvieran donde el rey Herodes. Y ellos, de la misma manera que obedecieron ante la señal de la estrella, obedecieron lo que habían recibido por sueños. Ahora la vida de aquel niño que era proclamado rey, que había nacido, se encontraba en un verdadero peligro. Herodes, sabiendo que los magos se habían burlado de él, no perdía tiempo para hacer lo que él mejor sabía hacer, que era eliminar cualquier posibilidad de que su reino fuera a terminar. Pero como hablábamos en un principio, la historia redentora no se trata de cómo Dios responde de manera reactiva o improvisada ante los ataques del enemigo para evitar el éxito de su glorioso plan, sino que su plan ha sido determinado desde la eternidad hasta la eternidad. Así que nuevamente Dios envía un ángel para alertar a José que huyera a Egipto, ya que Herodes planificaba matar al niño rey. Interesantemente, Mateo ve este suceso como un cumplimiento de lo que el profeta Osea había mencionado en aquel entonces sobre el pueblo de Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Pero ahora esta profecía se cumplía en la vida y persona de Jesús. Así que Mateo no ve la huida a Egipto como un fracaso de parte de Jesús y sus padres, sino como parte del cumplimiento profético de la llegada de aquel Mesías que restauraría todas las cosas entre Dios y los hombres. Hermano, ahora Herodes, quien sabemos que era un déspota y cruel, que había sido capaz de matar a toda su familia por el mero hecho de pensar que podía sustituirlo en el trono, ahora, sabiendo que había sido burlado por los magos, hermano, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo o menos.
Esto es algo inimaginable. Es imposible de entender. Pareciera como nuevamente como si Dios hubiera perdido el control de lo que estaba pasando en aquel momento. Pero no, iglesia. Todo lo que estaba sucediendo era parte también del cumplimiento que en un momento dado el profeta Jeremías había anunciado al pueblo de Israel, pero ahora se cumplía en la vida y persona de Jesús. En Jeremías 31 vemos cómo el profeta comienza hablando de tiempos de bonanza y alegría que se aproximarían a la vida de su pueblo, pero que serían interrumpidos por un tiempo de gran lamento. Jeremías 31:15 nos dice: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. No obstante, Jeremías no deja al pueblo en desesperanza, pues en ese mismo pasaje continúa diciendo que ese tiempo de lamento anunciaba un nuevo tiempo de esperanza y lo compara como cuando el pueblo fue libertado de Egipto y llevado a la tierra prometida. De Egipto llamé a mi hijo. Ahora Mateo se apropia de este pasaje de Jeremías para dejarles saber a sus lectores que de manera similar el lamento que experimentó el pueblo de Dios en aquel entonces solo anunciaba la venida de una gran esperanza para el pueblo de Dios. Y esto era la llegada del Cristo, el Mesías. Mateo cierra este pasaje precisamente afirmando que ante la muerte del rey Herodes, tanto Jesús como sus padres regresan a su tierra Israel. Pero como todo tenía un propósito eterno, nuevamente se ven en la necesidad de tomar una decisión a raíz de la noticia de que el hijo de Herodes reinaba sobre Judea. Así que se van a una región en Galilea para habitar en una ciudad llamada Nazaret. Y para cerrar con broche de oro, Mateo por cuarta vez hace mención que la movida de Jesús a Nazaret no era algo al azar, sino que era parte del cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado en cuanto a la llegada del Mesías. Hermanos, si hay algo que debemos tener presente ante este pasaje, es que estos eventos relacionados a los magos y Herodes no los vamos a ver en ninguno de los otros evangelios. Entonces, ¿por qué Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, ve pertinente el presentar cada uno de estos eventos como parte de lo que tenía que comunicar a otros sobre la vida y la persona de Cristo? Hermano, es que como vimos en la prédica pasada, si hay algo que Mateo quiere hacer en su escrito, es presentar a Cristo como el cumplimiento de lo que una y otra vez fue anunciado sobre el Mesías. Mateo tiene la intención que sus lectores puedan conectar lo que fue anunciado desde Génesis 3:15 sobre aquella simiente que traería redención y reconciliación entre Dios y su pueblo. Aquella simiente prometida que fue revelada progresivamente a través de vidas de hombres como Abraham, como Moisés, como el rey David y todos los profetas. Todos ellos siendo un destello de lo que había de venir. Pero ahora Mateo nos está diciendo que aquel niño que nació en un pesebre, que interrumpió el silencio de los profetas por 400 años con su llanto, aquel niño era el Mesías prometido, el Rey de Reyes, que libertaría para siempre a su pueblo y lo reconciliaría con su Creador. Aquel niño era y es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel niño es el Hijo del Dios viviente, el Creador de los cielos y la tierra, nuestro eterno Redentor. Aquel que fue herido por nuestras transgresiones, aquel que fue molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquel que justificó a muchos y cargó las iniquidades de cada uno de ellos. Por tanto, Dios le dio parte con los grandes y con los fuertes, repartió sus despojos
porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, y llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Aquel que fue anunciado una y otra vez como nuestro eterno Redentor, era aquel niño que había nacido en Belén, era aquel niño que tuvo que huir a Egipto, era aquel niño que tuvo que crecer en Nazaret, y todo esto para validar lo que Dios había hablado a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Quizás haya alguien aquí en medio de nosotros que no sea creyente. Y durante toda esta tarde ha estado escuchando a través de los cánticos, de las oraciones y de la exposición de la palabra de un hombre llamado Jesús, el cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que este hombre se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La pregunta que te tengo a ti en esta mañana es: ¿te quedarás ahí sentado como si nada hubiera pasado? ¿O al igual que los magos responderás en adoración ante la noticia de que nuestro Redentor vive? ¿Responderás en arrepentimiento por tus pecados y en plena convicción de que Jesús es el Señor y Redentor de tu alma? Mi llamado en esta mañana es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y abraza la verdad de que Dios ha enviado a su Hijo precisamente para reconciliarte con Él por medio de su obra en la cruz del Calvario, por medio de su vida y por medio de su resurrección. Ahora, ¿cómo llevamos este pasaje a nuestros días? Yo creo que hay dos manera que lo podemos aplicar, quizá hay muchos más, pero solamente quisiera compartir dos con ustedes. Y la primera es que este pasaje nos recuerda que le servimos a un Dios que es soberano, un Dios que ha estado gobernando no desde que llegó Jesús hasta ahora, un Dios que ha estado gobernando y en pleno control desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, iglesia, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana: ¿por qué a veces vivimos como si todo dependiera de nosotros? ¿Por qué nuestros días a veces lucen como si Dios de alguna manera u otra nos hubiera abandonado? Como vimos en el pasaje de esta mañana, ¿qué está sucediendo? Es el rey de los judíos, es el rey, el Hijo de Dios que nació. ¿Por qué hay un hombre como Herodes que lo persigue para matarlo? ¿Por qué tienen que huir a Egipto? ¿Por qué tienen que tomar tantas decisiones? Lo que sí está claro es que en todo lo que sucedió, Dios estaba gobernando, Dios estaba en el trono y su soberanía estaba sobre todo. Así que de la misma manera que el pasaje de esta tarde pareciera como si las acciones malvadas de Herodes fueran por encima de la soberanía de Dios, finalmente pudimos ver que Dios está en pleno control de toda la historia. Hay días que parecerán, iglesia, que hemos sido abandonados a nuestra suerte, pero esta tarde hemos sido recordados que somos parte de una historia más grande. Una historia que es narrada por un Dios que es infinito en sabiduría y que nos ha mostrado todo su amor por medio de la obra de su Hijo, en nosotros y por nosotros. Hoy hemos sido recordados que es Dios quien guía nuestras vidas y que solo nos resta confiar en su cuidado y confiar en su fidelidad. Segundo, de la misma manera que Mateo fue intencional en afirmar por medio de este pasaje que Dios es fiel a las Escrituras, nosotros hoy somos recordados que su palabra es veraz, que su palabra es inerrante, inefable, y que es la que transforma nuestras vidas. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo nos estamos acercando a las Escrituras? ¿Cómo nos acercamos a su palabra? ¿Nos acercamos con un corazón convencido de su veracidad o simplemente nos acercamos como un libro histórico
que nos ayuda a vivir mejor mi vida. Cómo este libro puede complementar mis deseos, mi sabiduría a la luz de lo que yo quiero. ¿Realmente estamos convencidos que la Escritura es la voz de Dios hablando directamente a nuestra alma? Porque si en nuestros días abordamos la palabra de la manera incorrecta, con un corazón irreverente e incrédulo, esa podría ser, iglesia, la razón por la cual tus días y mis días pudieran ser días no avivados por la palabra. Podría ser la razón por la cual nuestros días pueden lucir con ansiedad. Podría ser la razón por la cual nuestros días pudieran lucir en incertidumbre. Y en momentos dados podrían ser la razón porque nuestros días lucen en insatisfacción. Y quizás usted pueda decir, no, yo no estoy insatisfecho. Pero escúchese. A veces lo que resuena más que la alabanza, más que la adoración, son nuestras quejas, nuestra inconformidad de lo que está sucediendo en nuestra realidad. Sin embargo, esta tarde, Dios nos recuerda otra cosa, que nuestros días no deben lucir de esa manera. Pues a pesar de la realidad de que todos, iglesia, todos hermanos, pasaremos por situaciones difíciles, la palabra es fuente de toda sabiduría, la palabra es fuente de toda verdad y es la fuente de nuestra santificación y transformación. La palabra es la fuente de la revelación de nuestro Redentor, de aquel que nos reconcilió con aquel que nos creó. Y eso, iglesia, eso es suficiente para que nuestros días sean una muestra de alabanza, una muestra de adoración y una muestra de gratitud por las bondades de nuestro Dios manifestadas en la vida y la persona de nuestro glorioso y redentor Cristo Jesús. Nuestras vidas deben lucir como esos magos gentiles que vivían a miles de kilómetros, pero ellos tenían un conocimiento de cuándo llegaría ese Redentor, ese Mesías, y cuando ellos vieron la estrella, ellos fueron detrás de la estrella. Y ya anteriormente habíamos visto en Lucas, podemos ver el pasaje donde están los pastores y hubo una luz que iluminó a ellos como la gloria de Dios, y estos magos fueron detrás de esa luz porque ellos querían ver al Mesías. Y llegaron allí y su respuesta ante el rey que había nacido fue en adoración y en gratitud. Así que yo quiero concluir en esta tarde ya con lo siguiente. Iglesia, Dios está en control de la narrativa de nuestros días. Somos parte de un plan más grande del que nosotros podemos tener, del que nosotros podemos pensar. Somos parte del plan redentor que fue anunciado no desde un momento de la historia, sino desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy hemos sido recordados que aquel niño que nació en Belén, que su vida fue amenazada por la crueldad de un rey déspota que no tuvo éxito, de aquel niño, y que aquel niño es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aquel niño es nuestro Redentor, que aquel que fue prometido una y otra vez a través de las Escrituras, y que hoy nosotros somos beneficiarios de su obra redentora, y hemos hecho parte y somos parte de un pueblo compuesto de toda tribu, un pueblo compuesto de toda lengua y toda nación. A Dios sea la gloria, la honra y el poder. Si hay algo que nos recuerda los magos, es que Dios es rey, no tan solo de los judíos, sino es rey de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y hoy nosotros llegamos a este lugar a adorar a ese rey, porque ese rey vive y reina para siempre. Oramos.